En la clase de hoy vamos a abordar los trastornos del equilibrio ácido-base. En realidad, este es un tema que vemos en la parte de fisiología, algunos conceptos que algunos vieron del sistema respiratorio y renal, pero hay otra parte que no, por lo tanto voy a hacer como una introducción de lo que es los conceptos fisiológicos para después ir realmente a las patologías. Lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué es necesario regular el pH. Bueno, en realidad porque muchísimas de las actividades metabólicas del organismo, básicamente todos los sistemas enzimáticos, dependen de el pH para su buen funcionamiento. Y por eso que los trastornos del equilibrio ácido-base dan consecuencias que en la clínica pueden ser muy variables, pueden afectar desde la excitabilidad, por ejemplo, del sistema nervioso, afectan la contractilidad cardíaca, afectan reacciones químicas y, como dijimos, todas las funciones de las enzimas. Lo primero que tenemos que pensar es que las reacciones metabólicas del organismo son la fuente, por así decir, más grande que produce protones. Así, hay una gran producción de ácido carbónico y de ácidos fijos no volátiles. Con respecto a la fuente del ácido carbónico, proviene de una producción enorme de dióxido de carbono proveniente justamente de el metabolismo de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. Con respecto a los ácidos fijos, estos, el sulfúrico y el fosfórico, por ejemplo, provienen del metabolismo de proteínas, también producen clorhídrico, y hay una serie de ácidos orgánicos que provienen del metabolismo incompleto de carbohidratos y lípidos, como por ejemplo lactato, cuerpos cetónicos, ácido acetoacético. Bien, entonces el organismo tiene diferentes mecanismos para poder regular y estabilizar el pH sanguíneo. Entonces, acá lo que vemos es que, como dijimos anteriormente, hay una gran producción de protones provenientes del metabolismo y algunos de estos protones también provienen de la dieta. ¿De qué manera el organismo regula entonces? En principio están los buffers químicos, hay una serie de buffers que ahora vamos a describir, que se encuentran tanto en el medio extracelular como intracelular, que amortiguan de alguna manera los cambios de pH. Y después tenemos al sistema respiratorio, ya que tiene la capacidad de eliminar el dióxido, y el sistema renal, que es sumamente importante porque normalmente produce una excreción importante de protones. Recuerden que si medimos el pH de la orina, en condiciones normales y generales es ácido, pero el sistema renal también puede, de ser necesario, eliminar bicarbonato. Con respecto a la regulación que producen los buffers sanguíneos, bueno, como dijimos, estos lo que hacen es amortiguar cambios de pH de una manera rápida, pero no pueden ni eliminar ácidos ni tampoco eliminar bases, ¿sí? Bueno, con respecto a químicamente cómo son estos buffer químicos, esto ustedes lo saben seguramente de fisicoquímica y de química, que están dados por ácidos o bases débiles. Acá lo que les muestra es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que lo que hace es, digamos, aplicando, teniendo en cuenta que esto es un ácido débil que tiene la capacidad de disociarse con una constante determinada, se define, digamos, la constante de disociación de este ácido,
luego se despejan los protones, se aplica el logaritmo y el menos logaritmo para que nos quede el pH, y de esta manera nos da una idea de qué factores depende el pH de un ácido débil en este caso. Bueno, y obviamente va a depender del valor del pK. Recuerden que el pK es una característica físico-química del ácido de la base que estemos hablando, y depende también de la relación entre la forma disociada y la no disociada, que en tanto y en cuanto esta relación no cambie demasiado, el pH tampoco lo va a hacer. Acá les muestra el porqué, para que un buffer, ya estamos hablando de que tenga una función en el organismo, en principio tiene que tener un pK semejante al pH fisiológico, ¿sí? O sea que tendríamos que tener un pK semejante a 7,4. Y por otro lado, para que pueda funcionar, tiene que estar en una concentración importante, de forma de poder amortiguar tanto el agregado de un ácido como de una base. Acá lo que les muestra es la curva de titulación de una sustancia amortiguadora, donde por un lado se muestra cómo varía la concentración de la forma no disociada, que es esta punteada, ante el agregado de un ácido o de una base, y acá se mide el pH, y también cómo varía la concentración de la forma disociada. Lo primero que tenemos que ver es que en el punto donde la concentración de la forma disociada y la no disociada es igual, que sería en este punto, el pH es igual al pK. O sea que en este caso lo que nos están mostrando es la curva de titulación de una sustancia amortiguadora cuyo pK es 6,8. Y acá nos grafica qué ocurre con ambas especies cuando, por ejemplo, vamos a pensar, agregamos ácido. En el momento que agregamos ácido, disminuye la concentración de la forma disociada, porque se combina con el protón, mientras que aumenta la forma no disociada. Si agregamos una base, ocurre exactamente al revés, se consumen los protones y por lo tanto disminuye la forma no disociada y aumenta la disociada. Cuando vemos la forma que tienen estas curvas, nos damos cuenta que la zona en que mejor amortigua una sustancia amortiguadora, un buffer, es justamente en la zona de su valor de pK. ¿Por qué? Porque esta zona es donde la curva tiene mayor pendiente. Eso significa que ante un agregado determinado de ácido o de base, el cambio es mucho menor que si este agregado de ácido o de base lo hacemos en estas zonas de la curva donde es más aplanada. Es decir, si en esta zona agregamos la misma cantidad de ácido, el cambio de pH es mucho mayor. Entonces, acá se ve claramente que para un buffer, la zona donde mejor amortigua el pH de la solución va a ser en la zona de su valor de pK. Entonces, de vuelta, para un pH fisiológico es importante que el valor del pK de esa sustancia amortiguadora sea cercano al pH fisiológico. Bueno, ¿cuáles son las buffers en el líquido extracelular? Está el bicarbonato dióxido de carbono, proteínas plasmáticas. Las proteínas tienen la particularidad de que tienen diferentes grupos ionizables que tienen diferentes valores de pK. Entonces, en muchos de ellos cercanos al pH fisiológico. Entonces, pueden amortiguar el agregado de ácidos o de bases o los cambios de pH, de forma que amortigua un grupo y cuando este ya deja de actuar, amortigua otro grupo con otro valor de pK. Y por último están fosfatos inorgánicos. En el líquido intracelular, los fosfatos están en mayor proporción, las proteínas también cumplen una función amortiguadora y también el dióxido bicarbonato.
Con respecto a las proteínas, esta es la hemoglobina, tiene una importante función amortiguadora y que incluso, si bien está dentro de los glóbulos rojos, termina, digamos, regulando también el pH extracelular. Bueno, el buffer bicarbonato dióxido de carbono es el de mayor importancia fisiológica, en principio porque es el que está en mayor abundancia y porque tiene la particularidad de tener una alta efectividad por ser un sistema abierto. ¿Por qué es un sistema abierto? Porque el metabolismo es fuente de este dióxido de carbono, pero este dióxido de carbono puede mantenerse debido a la función del sistema respiratorio. Generalmente lo mantiene constante, pero lo puede llegar a modificar. Y además el sistema renal puede cambiar los valores de bicarbonato. Ahora vamos a ver, a plantear, digamos, la ecuación de Henderson-Hasselbalch para esta ecuación, la de bicarbonato dióxido de carbono. Se plantea la constante de disociación, que en este caso, como la constante de disociación del ácido carbónico, una vez que se forma cuando se hidrata el dióxido de carbono con el agua, tiene un pK muy bajo, es alrededor de 3, entonces rápidamente se convierte en bicarbonato y protón, con lo cual se plantea la ecuación como si fuera agua más dióxido que directamente nos da el bicarbonato y el protón. En este caso, fíjense que el pK es 6,1, entonces fíjense que ahora vamos a ver que es un buffer fisiológico importante, por lo que dijimos, porque está en alta concentración, pero además por ser un sistema abierto es sumamente efectivo, a pesar de que el pK no es tan parecido al fisiológico. Cuando planteamos la constante de disociación, nos queda de esta forma, y si luego aplicamos el logaritmo, y ponemos los valores del pK, la concentración de bicarbonato normal es de 24 milimoles por litro, la concentración de dióxido, por ser un gas, se lo calcula con la constante de solubilidad en los líquidos biológicos, multiplicado por la presión parcial de dióxido, entonces se ponen estos valores, y fíjense que el pH nos da 7,4, que justamente es el pH fisiológico. Acá les da un ejemplo, esto después mírenlo con detalle para poder comprenderlo bien, pero básicamente lo que trata es de mostrarle cómo responde un sistema cerrado y un sistema abierto. El caso del sistema abierto es el del dióxido de carbono, donde la presión parcial de dióxido, o mejor dicho, la concentración de dióxido, que es el producto de la constante de solubilidad por la presión parcial, se mantiene constante gracias a que el sistema respiratorio elimina el dióxido y a nivel alveolar tiene siempre un valor constante. Entonces acá lo que les da es, en un sistema cerrado, ¿qué ocurre? En este sistema cerrado, que sería uno común, digamos, y el sistema abierto, ante el agregado de, por ejemplo, 12 milimoles de protones. Entonces, en este caso, los protones reaccionan con la forma ionizada y se forma la no ionizada. Y entonces aumenta la no ionizada. Y lo que se hace acá abajo es justamente hacer el cálculo del valor del pH, cómo va a cambiar el valor de pH de esta solución de un sistema de buffer cerrado. Fíjense, siempre teniendo en cuenta que el pK es 6,1, para poder compararlo con el sistema abierto de dióxido de carbono, y haciendo las cuentas, que acá, si ustedes se fijan, este 12 está mal, acá es 1,2, porque es este valor el que hay que poner, esto estaba mal en el libro, pero bueno, básicamente acá el pH 7,4, y ante el agregado de esta cantidad de ácido, el pH cambió a 6,14. Si hacemos lo mismo en el sistema abierto, al cual pertenece el sistema dióxido bicarbonato, vemos que el cambio
de pH, desde la solución inicial es 7,4 y ante el agregado de ácido cae a 7,1, con lo cual, a pesar de tener el mismo pK, este sistema abierto puede regular mucho mejor el pH que el sistema cerrado, debido a que puede mantener este denominador constante. Bueno, la regulación que lleva a cabo el sistema respiratorio tiene la característica de que puede actuar muy rápidamente ante cambios de valores en el pH sanguíneo a partir de cambiar la presión parcial de dióxido. Acá también van a tener que recordar lo que vieron en fisiología, así que si no lo recuerdan bien, les sugiero que vayan a repasarlo, porque van a tener que aplicar todos estos conceptos al momento de tener que explicar los mecanismos compensatorios en los diferentes problemas que van a hacer en la guía práctica. Acá se tienen que acordar que el control de la ventilación ocurre porque hay sensores, que son los quimiorreceptores centrales y periféricos, que a través de aferencias sensitivas sensan los cambios básicamente de pH, dióxido y presión parcial de oxígeno, llevan esa información a los controladores centrales, que viene a ser al bulbo respiratorio, y a partir de allí sale la respuesta efectora. Acá les puse un gráfico que tal vez lo vieron, un cuadro que tal vez lo vieron en fisiología, pero si no, seguro que vieron alguno parecido, donde justamente les muestra lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, los quimiorreceptores periféricos y centrales tienen la capacidad de sensar la concentración de protones, la concentración a la presión parcial de dióxido y la de oxígeno. Entonces, ante un aumento de la concentración de protones, un aumento de la presión parcial de dióxido, una disminución de la presión parcial de oxígeno, estos quimiorreceptores lo sensan, aumentan la frecuencia de descarga, esto llega hasta las neuronas del centro respiratorio vulvar, y a partir de ahí la respuesta va a estar dada por un aumento en la descarga de la neurona, de la motoneurona, que llega hasta el diafragma. Y esto se va a traducir en un aumento de la contracción del diafragma, aumentando la ventilación. Cuando decimos que aumenta la ventilación, lo que hace es aumentar la frecuencia de esa contracción, y también hay un aumento del volumen corriente que se pone en juego en cada una de las respiraciones. Entonces, tanto ante una disminución del pH sanguíneo, a lo cual lo vamos a llamar acidemia, o un aumento del pH sanguíneo, a lo cual lo vamos a denominar alcalemia, la respuesta respiratoria en el primer caso, cuando hay acidemia, va a aumentar la ventilación, aumentando la frecuencia respiratoria y el volumen corriente, y cuando hay un aumento de pH o alcalemia, es decir, una disminución en la concentración de protones, la respuesta ventilatoria obviamente que va a ser opuesta y va a disminuir la ventilación y disminuir la frecuencia respiratoria. Bueno, la regulación por parte del sistema renal es fundamental, debido a que cuando hay exceso de ácido tiene la capacidad de excretar protones, y también dijimos que cuando hay exceso de base tienen la capacidad de excretar bicarbonato. Los protones son excretados como ácidos titulables, generalmente como fosfatos y también como amonio. En condiciones normales, lo que dijimos al principio, el organismo, como produce normalmente una alta concentración de protones, por lo general lo que hace el riñón es excretar protones. Pero de vuelta, ante algún cambio por fuera de lo normal, o sea, si hay una acidosis, tiene la capacidad de excretar aún más protones, y si llega a haber una alcalosis, tiene la capacidad de excretar bicarbonato.
Bueno, esto también es repaso de lo que vieron en fisiología. Ustedes saben que a medida que se forma la orina, en la nefrona ocurren tres procesos, que básicamente es que el bicarbonato que es filtrado al nivel del glomérulo son reabsorbidos casi en su totalidad. Y se excretan ácidos en forma de ácidos titulables y amonio, y también se puede formar novo bicarbonato. Normalmente, entonces, lo que hace el riñón es, produce una excreción neta de ácido que va a ser equivalente a la adición neta de protones en el organismo. De vuelta, provenientes básicamente del metabolismo y también algo de la dieta. Estas filminas también creo que las vieron en la parte de fisiología, no vamos a entrar en demasiado detalle, pero como para que recuerden un poco estos mecanismos que, entonces, acá teníamos el bicarbonato que viene del filtrado, que por la anhidrasa carbónica se forma agua el dióxido pasa, y de esa manera, con la anhidrasa carbónica dentro de la célula, se forma bicarbonato y protón. El protón generalmente sale por el transportador sodio-protón, y el bicarbonato pasa hacia la región vasolateral. Es decir, acá veían cómo la reabsorción, digamos, del bicarbonato era de alguna manera indirecta, pero por cada bicarbonato que aparece en el filtrado, aparece un bicarbonato en la sangre. En el túbulo distal y en el colector, en las que se llaman las células alfa, acá ya generalmente no hay más sodio, por eso acá el transportador que elimina, digamos, los protones hacia la parte luminal, entra un potasio. Pero bueno, básicamente ocurre lo mismo. Cada bicarbonato que está filtrado se sigue reabsorbiendo y aparece un bicarbonato en sangre. Sin embargo, también a nivel del túbulo distal y colector hay otras células que se denominan células beta, que justamente tienen una bomba de protón en la membrana vasolateral, de manera de que los protones pasarían a la sangre, y el bicarbonato puede ser excretado a través de un antiport con cloruro. Entonces, estas son las células que, de ser necesario, y que haya una alcalosis, pueden excretar bicarbonato y quedarse con los protones, contrariamente a lo que hace normalmente el riñón. Luego, ya en el túbulo colector, tenemos la bomba de protones que sigue eliminando protones. A nivel ya del colector, generalmente no tenemos más bicarbonato, y entonces estos protones tienen que ser tomados por un buffer, de manera de que el pH del filtrado no baje demasiado. Los buffers, como dijimos, pueden ser fosfatos, ¿sí? O sea que alguno que todavía no se ha reabsorbido a este nivel, y fíjense que aparece bicarbonato que va a ser reabsorbido hacia la sangre, con lo cual esto es lo que llamamos bicarbonato de novo, ¿no? Es la manera que tiene el riñón de seguir excretando protones a pesar de que no haya más bicarbonato en el filtrado. Cuando los buffers filtrados ya no hay más buffers filtrados, también el riñón sigue teniendo la capacidad de excretar protones, porque a nivel del túbulo proximal hay células que a partir de la glutamina tienen la capacidad de generar amonio, que se combina con el protón, amoníaco, que se combina con el protón y forma amonio. En el túbulo colector, si ya no hay más buffers, bueno, lo que ocurre es que el amoníaco formado en las células del proximal pueden llegar a excretarse en esta zona del colector y seguir formando amonio, por lo tanto el riñón sigue teniendo la capacidad de excretar protones. Entonces, algo que por ahí ya tienen que empezar a pensar es que cualquier patología que afecte a la función renal, ¿sí? Cualquiera de las que vieron en la clase de patologías renales, va a afectar
de alguna manera a este equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque el riñón no va a poder excretar normalmente, básicamente, los protones. Entonces, por lo general, las patologías a nivel renal traen aparejado una acidosis, ¿sí? Lo mismo con el sistema respiratorio. Todas las patologías que vimos en el sistema respiratorio pueden llegar a dar cuadros de alguna patología en el equilibrio ácido-base. Si pensamos que el sistema respiratorio normalmente elimina el dióxido de carbono, bueno, si este dióxido no va a poder ser eliminado normalmente, las patologías respiratorias van a traer aparejado una acidosis.